Okay, welcome back. Vuelve a ocurrir, así que pido disculpas a Pablo y a Laura Becerro, creo que es el apellido, Benceno, no recuerdo en esos momentos, que estuvieron súper participativos en toda la segunda parte, incluso la videoconferencia duró 2 horas, hicimos tres sesiones, nos conectamos, se cerró 2 veces el Zoom y lo volvimos a habilitar a la tercera vez. Em, pero por razones técnicas no quedó grabado. Entonces acá, mm, bueno, paré, tenía que hacer otras actividades y este es el momento que tengo para completar la segunda parte que no quedó grabada y comentarles. Bueno, entonces en la primera parte habíamos quedado después de la confluencia de cerca de 6 aprendices que estuvieron en línea, participativos, interactuando, y habíamos logrado hacer este ejercicio de match this information, the question, personal information questions with their answers. And we were here. What other personal questions do you know? Some of the students in the second part, they said, okay, are you single? Are you married? Do you have children? Do you have a child? Y la discusión alrededor de esto es recordarles, ¿no? Que preguntas de información en términos generales los usamos con el verbo to be, ¿cierto? Y digamos que, como que, bueno, ¿cómo preguntamos si tenemos hijos con el verbo to be? Ahí ya es otro verbo, tener hijos, ¿no? El verbo es tener, entonces recordarles que ahí tengo que hacer uso del auxiliar en presente simple con verbos que no son el verbo to be. Entonces utilizamos el do, utilizamos el auxiliar das, en este caso como un formato de pregunta, respuesta, dos personas hablando, o sea, yo con un tú hablando, entonces el sujeto de la persona es la que tengo al frente, o sea, usted o tú o vosotros, ¿cierto? Y para eso utilizo el auxiliar do. Entonces, tener hijos, do you have children? Esta sería la forma plural. Recuerden que tenemos child singular y children es el plural. Entonces, acá no voy a utilizar artículo porque yo estoy utilizando el plural. En plural nunca utilizamos los artículos a, an, que recuerde que ese a, an significa uno. Entonces, les colocaba este otro ejemplo, ¿no? Do you have a child? Podría preguntar a child. Y la más común es Do you have children? Que pues, mm, podemos tener 1, 3, 5, ¿no? Y acá yo estoy preguntando como uno solo, ¿no? Entonces, pero no es cerrada tampoco la pregunta, ¿Do you have a child? Y yo puedo responder, yes, I do have children. Y, y este do es retórico acá, ¿sí? Yo lo puedo poner o lo puedo quitar. Es más, yo no lo uso, pero cuando lo uso es, digamos, como una forma de enfatizar. ¿Me estás preguntando por uno? No, tengo varios. O sea, yes, I have children. Y yo podría decir, por ejemplo, yes, I have 2 children. No solamente uno, dos. ¿Listo? Bueno. Luego seguimos. Este ejercicio lo alcanzamos a hacer antes del primer corte, que es el de la conversación. Tenemos acá, guess his information, guess her information. Entonces acá nos detuvimos, hicimos la lectura. This is Álvaro, he's from Mexico. He's 75, he likes listening to the radio and hiking, he's retired. En esta actividad participó de manera activa Laura y Pablo. Y ya es como responder las oraciones, ¿no? Como, where is he from? He's from Mexico. He's Mexican. What are his hobbies? He likes listening to the radio and hiking. What does he do? He's retired. How old is he? He's 75. ¿Sí?
Y es aprender que les mostraba que cuando estamos hablando de preguntas de información personal, ¿cierto? A ver si acá les hablaba de eso. No. Bueno, recordar que cuando yo estoy hablando de ciertas preguntas de información personal, entonces acá yo ya estoy hablando de tercera persona, entonces estoy utilizando, sigo utilizando la mayoría de las veces el verbo to be, pero yo ya estoy hablando de él. He is, she is, enseguida vamos a ver un ejercicio con she is, ¿no? Recordar el I am, ¿cierto? El you are. Y por eso, pues recordar el verbo to be, que el verbo to be tiene 3 conjugaciones en inglés. Am, is, are, que esto lo vamos a ver de manera detenida en la octava videoconferencia, porque no alcanzamos en esta, y eso que abrimos el Zoom 3 veces, no alcanzamos como ver la información de rutinas que les traía, donde les voy a explicar como esta parte gramatical, ¿no? Entonces recordar que el verbo to be tiene 3 conjugaciones, am, is, are, y que esas conjugaciones dependen del sujeto de la oración. Si yo voy a hablar de yo, o sea, primera persona singular, la conjugación es am. Yo nunca voy a decir yo somos o yo son o yo sois, ¿cierto? Siempre es yo soy, soy. Esa es mi conjugación para primera persona. Entonces, como tenerlo en cuenta en inglés también, ¿de quién estoy hablando? Si estoy hablando de él es is, no voy a poner are. Si estoy hablando de ella es is, no voy a poner ni are ni am, ¿sí? Y de la misma forma, recordar que el verbo to be, yo pregunto con el verbo to be, ¿cierto? Are you? Is he? ¿Cierto? Is she? Entonces, are you a student? Are you Mexican? Are you Colombian? Is he Mexican? Is he Brazilian? ¿Mm? Is he a farmer? ¿Sí? Lo mismo acá. Acá participaron también. Esta actividad la hizo Pablo. Entonces, guess her information. This is Marta. She's from England. She is 48. She likes reading and painting. She's a fashion designer. Where is she from? What are her hobbies? What does she do? How old is she? ¿Cierto? Entonces, where is she from? She's from England. She's English. What are her hobbies? She likes reading. She likes reading and painting. What does she do? She's a fashion designer. How old is she? She is 48. Entonces, también recordábamos, ¿cierto? Que en el presente simple, además de la información personal, yo hablo de otras actividades, como las actividades de las rutinas y todo eso hace parte del paquete que ustedes están aprendiendo, que es el paquete básico. Entonces, yo empiezo hablando de mí, lo que yo aprendo a hablar de mí, que es el verbo to be, quién soy, cómo me llamo, mi edad, dónde vivo, ¿sí? Los datos básicos, que la gran mayoría la uso con el verbo to be. Aprender a usarla con los otros, a preguntar a otros por esa información, y ahí voy enriqueciendo, y luego empezar a hablar de las actividades cotidianas, pero para hablar de las actividades, pues yo ya tengo que hablar de otros verbos adicionales al verbo to be. Yo soy Ivonne, yo soy profesora, ¿cierto? Pero ¿qué hago? Entonces yo tengo ya que hablar de que, ok, yo tengo una vida, me gusta cantar, me gusta bailar, es decir, salgo a clases de baile, salgo a bailar también. O sea, hago muchas actividades, enseño, me gusta el inglés, escucho música en inglés, también en español, por supuesto,
me gusta meditar. Entonces, ¿cómo empiezo a decir todo eso en inglés? Entonces, tengo que utilizar los verbos y cuando hablamos de rutinas, recuerden que utilizamos un tiempo verbal que se llama presente simple, present simple. Entonces, en ese present simple, cuando yo utilizo los verbos, y era la pregunta inicial de, no recuerdo, la chica que se conectó, que estuvo muy participativa en la primera parte de la videoconferencia, sí, no, la otra. Hubo una compañera que participó mucho al lado de Laura, sí, bueno, de pronto fue hasta Laura la que hizo la pregunta. Y es el uso de los auxiliares. Entonces, yo acá, cuando voy a hablar de otros verbos que no es el verbo to be, seguimos hablando del presente simple, voy a utilizar unos auxiliares para poder negar, para oraciones negativas y para oraciones interrogativas. Entonces, por eso ustedes tienen acá el das, das. What does she do? What does he do? Esto lo vamos a ver de manera detenida, les voy a explicar, aunque ahorita en la tercera parte de la videoconferencia yo se la expliqué a Pablo, que me hacía una pregunta en particular, y yo le explicaba a él, bueno, esto del verbo to be, de las preguntas de información, de los verbos en presente simple, cómo los uso en la parte afirmativa, para qué personas utilizo el verbo normal, para qué personas utilizo el verbo con la conjugación S, ¿cierto? Si ve, acá cambia, run, runs, eat, eats, have dinner, has dinner, take a shower, takes a shower, watch TV, watches TV, ¿cierto? Y lo mismo, como en la negativa y en la interrogativa, yo voy a utilizar los auxiliares das y do, ¿cierto? ¿Para qué personas voy a utilizar esos auxiliares? Y recuerden que solamente voy a utilizar esos auxiliares por ahora en la negativa y en la interrogativa. Digo por ahora porque en algún momento van a aprender cuando estén más avanzados que yo podría usarlo, por ejemplo, como les decía al inicio, de manera enfática en una oración afirmativa. Pero no se enreden con esto. Por ahora ustedes entiendan que solo lo uso en las interrogativas y en las negativas. ¿Para qué? Para poder negar y para poder preguntar. ¿Listo? Entonces, acá vamos viendo, ¿no? Cuando yo le pregunto a ustedes, yo le digo, what do you do? Where do you live? Pero cuando yo estoy hablando de él, yo ya utilizo el does. What does he do? Where does he live? ¿Sí? ¿Listo? Para ella también voy a utilizar el das porque es tercera persona singular. Veíamos, les leía porque ya se cerraba la segunda parte, nos detuvimos bastante también en esa parte y se cerró rápido, se nos fue rápido el tiempo. En esta última parte les mostraba la información de este chico. This is Julio, he's from Spain. Este TH está errado ahí, porque el país no se llama la España, ¿no? El país se llama España, entonces acá no va ese TH. He's 9, he likes playing soccer and collecting toy cars, he's a student. ¿Sí? Y era para recordarles lo que ya habíamos visto al inicio, ese TH ahí, lo que ya habíamos visto al inicio, que hay países que lo usan, pero los países no llevan el TH. Este país se usa porque hace parte de su nombre, the United States of America, the United Kingdom, the USA, the UK. Pero yo no voy a decir he's from de Colombia. No, nunca, ¿cierto? Porque el nombre no es la Colombia, sino Colombia. El nombre no es la España, sino España, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá tenemos, this is Young Hee, she's Korean, she's 26, she likes traveling and taking photographs, she's a journalist. ¿Qué les recordaba yo de esto? Importantísimo. Tengan presente que cuando nosotros estamos hablando de rutina,
información personal, a ver si está acá, si se los puse acá. Ah, creo que sí, acá está. Es recordarle que uno de los errores que es muy comunes cuando estamos aprendiendo es que cuando estamos hablando de ocupaciones y estamos hablando de trabajos, debemos utilizar el artículo an. Entonces les colocaba este ejemplo, I am an English teacher, I am a teacher, que dependiendo de si la palabra que sigue empieza con un sonido vocálico, voy a poner an. Si comienza con un sonido consonántico, va a poner a, ¿cierto? You are students, hablando de los dos los dos chicos que estaban en línea. Entonces, acá está en plural, entonces como está en plural, no necesito el an, porque recuerde que ese significa un. Pero si voy a hablar de cada uno específicamente, you are a student, she is a graphic designer, como en el caso de Marta, creo que se llama. He is a farmer, en el caso de, pues, pareciera, ¿no? Que trabaja, que es agricultor, ¿no? Pero nos podemos equivocar, ¿no? No da esa información. Yo podría decir he's a farmer, ¿cierto? Y ahí estoy utilizando el artículo. Ojo, en este caso, la información que me dan de él es que él es pensionado. He is retired. Entonces, digamos que esta no es una ocupación, no es un trabajo, entonces acá yo no voy a colocar el artículo, sino que ya es un estado en el cual ya me retiré de laborar y digamos que me dedico a otro tipo de actividades. Pagas o no pagas, ¿cierto? Con horario o sin horario laboral, pero son otro tipo de actividades y ya no estoy vinculado como al régimen de al régimen común, ¿cierto? Laboral del país. Entonces, por eso acá no utilizo el an, ¿listo? Porque no es una ocupación ni un trabajo, sino que ya es un estado que es el de es pensionarse, ¿cierto? Listo. Hacíamos esa claridad. Y acá teníamos también la información de Tyler. This is Tyler. He's from the US. He's 34. He likes jogging and cooking. He's a sales assistant in an insurance company. Where is he from? What are his hobbies? What does he do? How old is he? Where is he from? He is from the United States. He is American. What are his hobbies? He likes jogging and cooking. What does he do? He's a sales assistant in an insurance company. How old is he? He's 34 years old, ¿cierto? Entonces, es como practiquemos, ¿cierto? Y esto nos va a dar la certeza de ir, la práctica es el maestro, ¿cierto? De ir como adquiriendo la maestría de ya fluir, de fluir con mayor facilidad a la hora de preguntar y responder, sin tener que pensar mucho, sino que ya como de manera automática sabemos que con qué auxiliar es, cuál es el sujeto que estoy utilizando, cuál es la pregunta de información, el WH que estoy utilizando. Entonces ya viene como de manera inmediata, sin pensar mucho cuál es el que voy a usar, cuál es el que debe ir, cuál es el orden, me quedó faltando el auxiliar, ay, ese es con el verbo to be, no, ese no va con el verbo to be, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo practico, pronuncio y hago estos ejercicios de diálogo, incluso acá mismo viendo esta videoconferencia, usted se pone en la tarea de preguntar, responder, leer, preguntar, responder. Mirar qué otras preguntas puedo sacar de acá, ¿no? Eh, y como practicar, eso me va dando como esa certeza y esa facilidad y también la confianza, porque algo al principio, y gracias por todos los que se unen y participan en estas actividades, porque yo sé que no es tan fácil, no es tan fácil equivocarse públicamente y que además quede registro por la sociedad en la que vivimos y por todo este tema. eh,
social y de los medios, eh, bueno, de todas las redes sociales que ya es como que hay que ser exitoso, hay que ser el mejor, o sea, hay que tener demasiados likes y demasiados seguidores, ¿cierto? Como ser un boom en las redes y este asunto de la ridiculización, ¿no? Del quedar en ridículo es como tan fuerte en esta sociedad, ¿no? Y también el asunto del bullying y todo eso. Entonces, yo agradezco a todos los estudiantes que en aras de fortalecer los procesos académicos y formativos en línea, se atreven pues a hacer estas actividades, aunque estén en un nivel beginner y se puedan equivocar. Yo misma me equivoco y también lo muestro, ¿no? Como una forma también de que, bueno, pues nuestro idioma es el español y nos equivocamos en español, pero corregimos, ¿no? O sea, voy a decir una cosa, iba hacia un lado, decidí hacer como una variación y terminó quedando como una oración incoherente y la corrijo y no hay problema, ¿no? Y es algo como que hace parte del proceso del pensamiento. Recuerden que el lenguaje es una manifestación de esos procesos del pensamiento, entonces como que sea bienvenida toda participación, agradecida profundamente porque de esos errores aprendemos y como que la siguiente vez como que ya, listo, no sale el error, sino sale la acertada hasta que se vuelve automático. Así que cordialmente invitados para que sigamos haciendo esta construcción de conocimiento colectivo a través de este idioma. Mm, y bueno, acá cerramos. Bueno, realmente nos demoramos más porque se cerró la segunda. Luego, luego vimos algunas preguntas relacionadas con la gramática, eso lo vamos a ver en la octava videoconferencia. Quedan dos videoconferencias, pero bueno, eso de alguna forma ya se los expliqué acá de manera rápida, las preguntas, respuestas que les hacía a los chicos. Em, Quedan dos videoconferencias. La próxima videoconferencia, próximo martes, vamos a estar trabajando qué es lo que van a hacer en la video presentación y les voy a traer ejemplos. Y la octava videoconferencia realmente es una videoconferencia de cierre. Sin embargo, como yo les traía hoy una actividad para hablar de rutinas diarias y mirar como esa parte gramatical del presente, de los tiempos presentes en inglés, vamos a utilizar esa octava videoconferencia para hacer eso. Vamos a trabajar en el presente simple, esto que les expliqué de manera rápida acá, con ejercicios, el uso del do, del das, ¿cierto? Eh, Como preguntar por rutinas y todo eso. Y vamos a mirar también el presente continuo. Vamos a introducir el presente continuo. Entonces, eso lo vamos a hacer en la octava, que era la despedida. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá, por escuchar, por participar a los que participaron. Y sean bienvenidos la próxima semana ya para el cierre, vayan a ir cerrando. Estuvimos revisando ciertas calificaciones también. Revisen, estén pendientes de sus calificaciones. Cualquier inconsistencia me la hacen saber, porque se puede pasar que no les haya calificado. Sin embargo, estoy al día con las calificaciones al día de ayer. Pero puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, alguna inconsistencia que pueda haber en sus notas, estén pendientes, me la hacen saber también como a través de los medios de la plataforma. Les contesto mucho más rápido. Todavía no me he puesto al día con con las respuestas a los correos que me han enviado de hace ya como más de una semana. Desde la semana pasada no he tenido espacio para contestar esos correos. Entonces es mucho más fácil que me ubiquen en la plataforma. ¿Listo? Bueno, I hope you have a wonderful day today.
You have a good rest this long weekend, which start tomorrow, tomorrow evening. Bueno, que tengan un maravilloso descanso también en este puente que tenemos, este fin de semana largo, que comienza ya mañana, ¿no? Después de las 6, ya estamos en el fin de semana. Bueno, felicidades. Wonderful days for everyone. And thank you. Goodbye.